8,4% real, es decir, descontando la inflación. Así fue la rentabilidad promedio de los multifondos de las AFP en 2014 y que llevó a casi 169.000 millones de dólares el total de fondos administrados en el sistema chileno. Queremos analizar en detalle el rendimiento del sector en Chile y por eso nos acompaña Rodrigo Pérez Maquena, presidente de la Asociación de AFP. Muchas gracias por estar nuevamente en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Es una buena noticia para todos los trabajadores chilenos. Si es una buena noticia, entonces le invito, Rodrigo, y a todas las personas de la casa, que pasemos a analizar entonces en detalle estos rendimientos del sistema de pensiones y obviamente partamos por lo que más se le interesa a las personas, cómo fue el rendimiento de cada uno de sus multifondos y los podemos ver en la siguiente gráfica que muestra el resumen anual por segmento. Aquí vemos entonces el fondo A que ganó 8,9% y el fondo B 8,3%. Son los que más invierten en renta variable. Aquí tiene que ver, me imagino, principalmente el buen rendimiento de los mercados extranjeros. Así es. Los fondos de pensiones chilenos tienen una proporción significativa en promedio hoy día invertida en los mercados internacionales. De hecho, a nivel agregado llega ya prácticamente, se acerca al 50%, un 46%. Y esa inversión se benefició de dos componentes. Por una parte, la apreciación del dólar o la depreciación del peso, porque gran parte de esa inversión del extranjero está denominada en moneda extranjera y como el dólar subió respecto al peso, tuvo un impacto positivo y también el retorno positivo de algunos mercados internacionales, principalmente, por ejemplo, Estados Unidos, donde se concentra una parte importante de la cartera, un mercado que ha andado bien, con una economía que está pujante y creciendo. Veamos el resto de los segmentos porque, por ejemplo, el fondo C fue el que tuvo el mejor rendimiento, 9%, pero llama la atención lo que pasó con los fondos más conservadores, que generalmente son los que tienen menores rentabilidades por la forma que tienen de invertir sus montos, pero que nunca es tan parecida, la rentabilidad siempre es menor. Acá vemos que el fondo D, 7,7% y el fondo E, 6,8%. Aquí, ¿cuál fue la clave, Rodrigo? La clave es que la tasa de interés en nuestro país ha venido bajando, producto de una política monetaria activa del Banco Central en bajar las tasas de interés para reactivar la economía. Y eso tiene un impacto positivo porque los fondos de pensiones invierten también en papeles de largo plazo que al bajar las tasas de interés suben de precio y eso ha beneficiado también a los fondos de menos riesgo y vemos que todas esas rentabilidades son muy positivas, incluso similares. Una cosa importante, Nicolás, es que estas son rentabilidades reales. La verdad es que como tuvimos prácticamente un 5% de inflación, la rentabilidad nominal promedio fue de 14,5%, que es como todo el mundo tiende a ver su inversión, cuánto renta en total. Así que en total fueron, incluyendo inflación, bastante superiores. Y la buena noticia es que cualquiera sea el fondo en que haya estado un trabajador, ha tenido, como tú bien decías, una muy buena rentabilidad en este caso. Analicemos ahora lo que usted mencionaba también, cómo están diversificados los distintos fondos que manejan las AFP, tanto dentro de nuestro país como también en el extranjero, que en el último tiempo se han tendido a equiparar los porcentajes de inversión que manejan las AFP. Como vemos en la siguiente gráfica, partamos por la renta fija nacional. 44% de participación del total de fondos, que actualmente, como lo decíamos, son 169.000 millones de dólares. Vemos la renta fija internacional, 14%, y la renta variable nacional, 10%, mientras que la renta variable internacional, 32%. Aquí, entonces, podemos sacar como primera lectura que es la inversión en acciones en mercados extranjeros la que ha ido aumentando más fuertemente y que también podría ser la gran causante de los rendimientos que hemos visto este año. Bueno, aquí hay una clave detrás de esto que es muy importante para que los que están en su casa puedan entender una fortaleza muy grande que tiene nuestro sistema de pensiones. Y es que los fondos se invierten en forma diversificada, como tú bien decías, y eso significa que se ponen los huevos en muchas canastas diferentes, cosa de no asumir un riesgo grande con ninguna inversión en particular. Diversificar el riesgo. Diversificar el riesgo. Y eso es muy positivo porque aquí tienes tú ahí, de la plata que se invierte, por ejemplo, en el extranjero, mayoritariamente está en renta variable, un 32% versus un 10%. Y lo contrario ocurre, un 32% versus un 14%. Lo contrario ocurre en nuestro país, donde mayoritariamente está invertida en renta fija. Pero
tanto en el extranjero como en Chile, detrás de eso hay una gran cantidad de compañías, una gran cantidad de bonos, gran cantidad de acciones, de fondos extranjeros que permiten que no se corra un riesgo con ninguna inversión en particular. De hecho, del total de fondos acá, por ejemplo, la renta variable nacional, es decir, las acciones, solamente está un 10% de los fondos, algo que puede ser positivo, ya que, como sabemos, el IPSA rentó apenas 4% durante 2013, versus el 9% que es el indicador MSCI World, que es el que mide cómo rentó el resto del mundo. Esa es una señal clara de por qué ahora es más recomendable, si va a invertir en acciones, que sean en el extranjero. Precisamente ese es un beneficio de la diversificación y la inversión internacional. Tuvimos un 2014 complejo en Chile, ¿verdad? Con una economía desacelerándose, con una bolsa que no anduvo bien y con el peso que se depreció. Sin embargo, a pesar de esos factores difíciles, la inversión de todos los trabajadores chilenos anduvo muy bien por la diversificación, por la inversión del extranjero, la diversificación tanto en distintos instrumentos como en distintas monedas. Ahora quiero pasar a la última gráfica y que tiene que ver precisamente con la inversión en acciones chilenas, que ha ido decreciendo fuertemente en los últimos años. Como vemos en pantalla, si en 1994 había un 32,2% del total de fondos invertidos en la Bolsa de Santiago, paulatinamente y al transcurrir los años esto ha ido bajando, 26% en 1996, 14,9% en 1998 y que se mantuvo ahí con altos y bajos hasta el año 2010, que vemos 15,9%. Desde ahí una baja constante y que llegamos a 2014 con 8,7%. ¿Por qué se ha ido bajando la inversión en el IPSA? Esto, Nicolás, es positivo, a pesar de que alguien podría pensar, bueno, no parece bueno que disminuya en términos relativos la inversión en acciones chilenas. Es positivo porque lo que ocurría el año 94, a mí me tocó participar en esa época, tenía un cargo ejecutivo en una administradora de fondos de pensiones en el área de inversiones, y era un problema porque tener un 32% solamente en el mercado chileno, pensemos que el mercado chileno es chico a nivel internacional, implica correr un riesgo con la plata de los trabajadores que es innecesario, porque colocando, como veíamos, los huevos en distintas canastas, por decir, comprando acciones en otros países o fondos que invierten en acciones en otros países, se puede obtener la misma rentabilidad con un riesgo menor. Y eso ha sido positivo. Aquí hay un periodo muy largo de tiempo en el cual los fondos han crecido mucho. No es que se haya disminuido en términos absolutos la inversión en acciones locales, pero gracias a la posibilidad de invertir en el extranjero, ese peso relativo de la bolsa local fue cayendo, cosa que está bien, porque la bolsa local, si uno piensa del mercado global, representa una cantidad ínfima del valor de mercado de las acciones a nivel mundial. Por lo tanto, es buena noticia para los trabajadores que su plata hoy día esté invertida con menos riesgo concentrado en un solo país, en este caso en Chile. Rodrigo, mientras yo me siento nuevamente para seguir con nuestra entrevista, quisiera preguntarle que nos haga una aclaración para las personas que puedan tener dudas. No es lo mismo hablar de rentabilidad de los multifondos que rentabilidad de las utilidades de las administradoras de fondos de pensión como empresa. Hay una gran diferencia que para muchas personas puede generar una confusión que puede llevar a errores de diagnóstico. Desgraciadamente, Nicolás, mucha gente se confunde con esto y te agradezco mucho la pregunta porque creo que es bueno aclararlo. Los recursos que están en el fondo de pensiones son de los trabajadores, nada más que de ellos. Es un patrimonio separado, independiente. Las administradoras tienen sus utilidades por la comisión que cobran por administrar eso, pero nada de la utilidad que genera estos 20.000 millones de dólares de utilidades que obtuvieron los trabajadores, nada de eso se queda, digamos, en la administradora. La administradora cobra su comisión y tiene lo que se llama una utilidad por el encaje, que son recursos propios de la administradora que están invertidos igual que los trabajadores, pero que son propiedad de la administradora. Por lo tanto, toda esta utilidad es de los trabajadores, solamente de ellos, los fondos son de su propiedad y solo se benefician ellos. Sabemos muy bien de todos los comerciales de las administradoras de fondos de pensión que no se pueden garantizar las rentabilidades de los años anteriores. Eso prácticamente lo sabemos de memoria. La pregunta es, ¿cómo ven ustedes 2015, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Estados Unidos se ve en franca recuperación y que muchos recomiendan invertir en ese mercado? De hecho, de la inversión en el mercado internacional, casi el 70% está precisamente en las economías desarrolladas y gran parte en Wall Street. Yo diría que es imposible, digamos, nadie tiene la bola de cristal predecir qué va a pasar. Pero lo que sí es importante es que
y esta rentabilidad de este año, que ha sido espectacular, del año, perdón, pasado, 2014, que ha sido muy buena, demuestra que la forma como están invertidos los recursos de los trabajadores es sana y por lo tanto permite estar tranquilos en el sentido de que no se está corriendo un riesgo grande. Obviamente eso no garantiza que la rentabilidad vaya a repetirse y nadie espera que sea tan buena como la del año 2014, que está muy por sobre lo que uno debiera esperar en el largo plazo. Sin embargo, la tranquilidad es que, como tú bien decías, los fondos están diversificados, prácticamente estamos acercándonos ya al 50% en el exterior, es un poquito menos, 46%. De eso, 2/3 están en los mercados desarrollados y eso nos debiera dar tranquilidad de que la plata está bien invertida. Ahora, si se va a repetir el 8,4% real, es difícil decirlo, no es esperable, pero tenemos que tener la tranquilidad que los recursos están invertidos en forma segura. Bueno, a esta misma altura del próximo año, entonces, el compromiso de Rodrigo Pérez Mackenna es volver a Agenda Económica para ver cómo le fue a los multifondos esta vez durante todo este año. Rodrigo Pérez Mackenna, muchas gracias por su tiempo con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y con este análisis del desempeño de los multifondos de la AFP durante 2014, terminamos este miércoles en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.